Y típicamente, o es una costumbre que tenemos, que cada día viernes de la Semana Santa, y ya lo decía el pastor Gary, nosotros no celebramos una fecha, un día en específico. Lo que hacemos es que celebramos el acto que Jesús murió en un día para que usted y yo hoy podamos gozar de salvación. Y siempre que nos reunimos, en este caso nos reunimos el día viernes, hablamos acerca de las 7 palabras o las 7 frases, como usted quiera llamarle, que Jesús dijo antes de morir. Antes de morir, Jesús dijo 7 palabras o 7 frases que tienen cada una de ellas un significado. Y quiero hablarles un poquito nada más de cada una de ellas, y quiero enfocarme una en particular. Y la primera se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 24, y nos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando uno viene al conocimiento de la palabra del Señor, uno se da cuenta y dice: qué barbaridad, cuánta ignorancia la que yo tenía antes de venir a los pies de Jesucristo. Un montón de cosas que son equivocadas, que son pecados, errores que uno estaba cometiendo, uno no los veía mal. ¿Por qué razón? Porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y cuando los judíos estaban diciendo ahí: crucifícalo, crucifícalo, no tenían idea que iban a crucificar nada más y nada menos al Creador, al dador de la vida. No lo sabían, y esa es la oración que Jesús está haciendo: perdónalo porque no saben lo que hacen. La segunda palabra o frase está en el versículo 43 del mismo capítulo de Lucas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dice al ladrón que estaba junto a él. Recuerde, tenía 2 ladrones, él fue crucificado entre malhechores y estaba entre 2 ladrones. Uno de ellos, bueno, aunque al inicio los 2 estaban escarneciéndole, sin embargo, en el proceso, uno de ellos se da cuenta del tipo de persona que está al lado, que no es cualquiera, y observa su comportamiento. Y él dice: este hombre tiene algo diferente. Y él le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y observe, este es lo que Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo que nos deja ver que la salvación, el perdón de pecados, no requiere uno de un tiempo para recibirlo, no requiere ni siquiera de buenas acciones. Eso no nos inhibe de hacer buenas acciones. No requiere de obras, lo que no nos inhibe tampoco de las buenas obras. Valga la aclaración, porque hay personas que andan una tendencia de salvo siempre salvo, que no importa lo que yo haga, yo voy al cielo porque ya Dios me perdonó, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y bíblicamente el nombre se escribe en el libro de la vida, pero también se puede borrar, y eso lo puede leer en el libro de Apocalipsis. Así que no se equivoque. No nos inhibe de las buenas acciones, pero lo que sí nos está diciendo a través de estas palabras Jesucristo es: el perdón te lo otorgo instantáneo. Y la salvación es instantánea. El ladrón no tuvo que bajarse de la cruz para bautizarse antes de ser salvo. Jesús pudo haberle dicho: hoy mismo, o sea, dentro de unas horas, vas a estar conmigo en el paraíso. Es más, yo te voy a estar esperando, porque Jesús murió primero. Y siempre es bueno que usted vaya y estudie un poco sobre esto. Le tuvieron que quebrar las piernas a los 2 que estaban al lado para que murieran más rápido. Permítame ejemplificarle qué ocurría. Cuando estaban crucificados, uno de los clavos atravesaba, generalmente eso lo atravesaba ambos pies. Se han encontrado cadáveres y cruces donde había como un apoyadero, donde ponían los pies los que estaban crucificados. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Ellos se impulsaban para lograr respirar. Entonces, al quebrarle las piernas, no morían precisamente por la crucifixión,
morían porque no podían respirar. Entonces ya no podían seguirse empujando y poder agarrar ese aire. Entonces cuando quiebran las piernas, ellos mueren. Pero cuando van a quebrarle las piernas a Jesús, de hecho eso es una profecía, ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Ya Jesús estaba muerto. Jesús pudo haberle dicho: hoy mismo yo te voy a estar esperando en unas horas en el paraíso. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La otra frase: mujer, he ahí tu hijo. Y después vuelve a ver a Juan, en este caso que era el discípulo amado, y le dice: he ahí tu madre. Jesús enseñándonos un principio. Él estaba a punto de cumplir con su padre. Sin embargo, él estaba velando por su mamá, velando por su familia y encargándosela a uno de sus discípulos, obviamente al discípulo que más amaba. Esa es una muestra del valor que tiene para Dios la familia. La otra frase, la otra palabra es Elí, Elí, lama sabactani. En otro, creo que es en el libro de Marcos, lo menciona. Eso depende de en qué el idioma fue escrito, si fue escrito en hebreo o en arameo. Eloi, Eloi, lama sabactani. Y lo que quiere decir es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado solo? Y esto era el cumplimiento de una profecía bíblica, porque hay algunos que piensan que Jesús estaba como increpando al cielo y diciendo: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me dejas solo? Esto es el cumplimiento de una profecía bíblica que usted lo puede encontrar en el Salmos capítulo 22, versículo 1. El salmista también utiliza esas mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Y si usted lee la ley de lo que ocurría con el sacrificio, era que se depositaban todos los pecados sobre el cordero que iba a ser sacrificado. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Depositó todo el pecado de la humanidad y le dio la espalda a Jesús para pagar el sacrificio y para que Él llevara por nosotros todos nuestros pecados. La siguiente es: tengo sed. Hay personas que creen que Jesucristo, es cierto, fue a la cruz, pero como Él era el verbo de Dios, Él no sentía dolor, no sentía hambre, no sentía sed, o lo que estaba ocurriendo en la cruz, Él estaba como desconectado de aquel evento. Y al Él decir tengo sed, lo que los expertos dicen es que producto de la pérdida de sangre, y escuche este dato interesante, ellos creen que Jesús llegó a perder cada gota de sangre que había en su cuerpo. Él se desangró completamente, perdió toda su sangre. Producto de la pérdida de sangre y del inclemente sol, del tiempo de la caminata y todo lo que él había estado viviendo, él estaba completamente deshidratado. Y por eso es que tenía sed, mostrando la humanidad. Y la última frase, la penúltima frase, es consumado es. Y esa es la que voy a tomar, así que no voy a ampliar en este momento. Y la última es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una vez más, esta frase es el cumplimiento de una profecía bíblica, que esto es lo más interesante. Usted sabe, cuando una persona es un falso y está muriendo, ¿qué le va a importar preocuparse por lo que tiene que cumplir, entre comillas? Pero Jesús cumplió con cada una de las profecías bíblicas, y esta se encuentra en Salmos capítulo 31, versículo 15. Ahí también el salmista dice lo mismo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras de Lucas capítulo 23, versículo 46, son las que el salmista había dicho en el pasado. Estas son las 7 palabras, las llamadas 7 palabras o 7 frases. Entonces quiero retomar esta: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús estaba en ese momento en esa cruz, Él llegó a decir: consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Significa: lo terminé,
lo he logrado, pude. Eso era lo que él estaba diciendo. Lo logré, terminé, lo he logrado, pude con esto. Recuerde cuando él estaba en Getsemaní, antes de ser arrestado, él estaba pidiendo a su padre: si puedes, pasa de mí esta copa. Recuerde que voluntariamente él dio este paso, pero aunque él dio el paso voluntario de dar su vida, no significa que dentro de él no estaba el deseo de no pasar por esto. Entonces, cuando llega a ese punto donde está a punto de morir, y luego la siguiente frase es cuando ya expira: en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira, él estaba diciendo: lo he logrado. Y si Jesús en ese momento tan difícil en su vida pudo llegar a decir: lo he logrado, y completar la obra que Dios le había dado, significa que usted y yo también vamos a llegar a un momento donde vamos a poder decir: lo he logrado, para la gloria del Señor. Amén. Lo podemos hacer. Sí, démosle ese aplauso al Señor. Gracias a Dios no vivimos en un tiempo donde tenemos que pagar con nuestra vida como los apóstoles. Y créame, yo creo en el ministerio apostólico, no se equivoque. Pero aunque creo en el ministerio apostólico, a veces estamos desvirtuando este asunto. Y lo quiero decir con mucho respeto. Ser un apóstol, ¿sabe por qué nadie quería ser un apóstol en el tiempo de los apóstoles de la primera iglesia? Porque era tener el nombre de uno en la lista de los primeros muertos. Las personas no anhelaban ser un diácono, no anhelaban ser un líder de la iglesia, no era un anhelo. ¡Ay, cómo anhelo eso! ¿Sabe cuál era la razón? Porque eran a los primeros que mataban, a los cabecillas. Uno dice ahora: ¿cómo quisiera ser como el apóstol Pablo? Claro, uno quiere ser como el apóstol Pablo, pero ser el apóstol Pablo en ese tiempo, de hecho, el primero en la lista de muerte era él, era su nombre, Saulo de Tarso. Era el que más buscaban, era el que más perseguían, porque querían terminar con él, querían acabar con él. Jesús, cuando aparece y tiene que pasar todo esto, todo este tiempo en esta tierra, no crea que fue color de rosa la vida de nuestro Señor Jesucristo. No crea que fue cualquier cosita a lo que Él fue sometido. Él tenía aspiraciones igual que las suyas, tenía debilidades en el sentido humano, sentía sueño, tenía hambre, sentía dolor, todas nuestras emociones, porque es 100% hombre, aunque es también 100% Dios. Él fue sometido a todo tipo de tentaciones. Y cuando nosotros argumentamos, esgrimimos: no, es que lo que pasa es que Dios me entiende, Él sabe cómo soy, y eso es una verdad. Dios nos conoce, Dios sabe, pero también Él fue sometido a todo, y Él venció cada una de las pruebas. Y vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 5. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Y sabe por qué razón Dios permitió que Él sintiera todo exactamente lo mismo? Para que nadie pueda decir que no puede vencer la tentación, que no puede salir de la prueba. La prueba, la tentación a la cual usted está siendo sometido, por muy difícil, dura, angustiosa que se vea esta prueba, que se vea esta tentación, Dios puso en usted y en mí la capacidad de vencerla. ¿Me puede decir un amén a eso? La primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 13, observe lo que dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla.
Este consumado es, lo logré. Yo creo que Dios quiere también que usted y yo podamos decir exactamente lo mismo. Lo logré. Y en nuestro caso, ya le decía, quizás no va a ser la muerte, pero va a ser a todas esas pruebas, tentaciones, adversidades a las cuales estamos siendo sometidos. Y usted también, al igual que Jesús, pueda lograrlo, ganar esas batallas. Y quiero que se grabe esto en su corazón. No hay algo que le va a salir a usted, por muy complicado que usted lo vea, por muy tentador, es que yo no aguanto esa mujer. Es que yo no puedo salir de este vicio. Es que yo no puedo salir de esta situación. Permítame decirle esto. Dios le dio la capacidad para vencer cualquier adversidad en su vida. Dios le dio ese poder para salir adelante, para vencer en el nombre de Jesucristo. Yo no sé, cuando yo era un niño, si yo soy el único que pensaba de esta manera. Tal vez sí. Pero yo creía que cuando hacía algo malo, mis padres se iban a entristecer y el dolor y el sufrimiento, yo lo pensaba por mis padres. Nunca había llegado a la conclusión que el dolor, claro que a mis padres le iba a causar, pero finalmente el dolor y el sufrimiento lo iba a llevar yo. Y que cuando hacía las cosas bien y me iba bien en la vida, era en mi cabeza, yo decía, esto es por alegría de mis padres. Todavía no había llegado a la conclusión que eso no era para alegría de ellos, sino que era para gozo mío. Es que, queridos hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios y andamos en el bien, caminar en el bien es para nuestro bien. Caminar en el bien es para su bien. No es para el bien de Dios. Ay, le estoy haciendo un favor a Dios. No le estamos haciendo ningún favor a Dios. Nos estamos haciendo un favor a nosotros. Cuando le insistimos, busque al Señor, haga lo correcto. O cuando alguien sirve a Dios, pone sus dones al servicio del Señor. No es por un bien para Dios. Con nosotros Dios sigue siendo Dios. Sin nosotros Dios sigue siendo Dios. Es para nuestro propio bien, porque el fruto nosotros vamos a llevarlo, nosotros vamos a disfrutar si cosechamos para bien, o lamentablemente nosotros pagaremos el precio, llevaremos el mal si cosechamos, si sembramos para cosechar mal. Esto no es por Dios. Lo que usted está haciendo, si bien es cierto, lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero finalmente el bien, quien lo va a disfrutar es usted, soy yo. Andar en el camino del Señor, y esto es lo que me ha ocurrido en mi vida, cuando en el camino del Señor, las cosas cuando salen bien, producto de mi obediencia, yo soy el que la disfruto. La disfruta mi esposa, la disfrutan mis hijos. Y cuando le desobedezco, quien termina pagando las consecuencias soy yo mismo. A Dios no le voy a hacer nada, haciendo bien o haciendo mal. Obviamente Dios se alegra cuando sus hijos le obedecen. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Cuando usted da los pasos de consagrarse al Señor, que usted esté aquí el día de hoy. Hay personas que me han dicho, imagínense, pastor, esta es la primera vez en toda mi vida, desde que soy un adulto, que una Semana Santa no amanezco borracho. Esta es la primera vez que paso una Semana Santa buscando al Señor. Y qué bien me siento, no necesito de lo otro. Dios se alegra y lo celebra. Pero ¿quién recibe el bien? Usted y yo. Las generaciones cambian. ¿Sabía que las personas que tienen padres alcohólicos son más propensos a ser alcohólicos? Entonces, cuando un padre entrega su vida a Cristo, deja el alcohol y vienen creciendo los hijos y ya no ven a su papá empinándose una cerveza, sino sentados leyendo las Sagradas Escrituras, hablándole de Dios en vez de hablándole de mujeres y de vulgaridades.
esa persona, el bien lo disfruta su familia. Y aunque nosotros le digamos a nuestros hijos, hijo, no seas un borracho. Eso me lo dijo un muchacho del grupo de jóvenes. Me dijo, pastor, yo sé que yo necesito dejar el alcohol. Eso me dijo mi papá. Hijo, no seas un alcohólico. Y le digo, pues ese era un buen consejo de tu padre. Sí, me dijo que no fuera un alcohólico, pero tenía una cerveza en la mano. Entonces simplemente seguí su ejemplo. ¿Quién lleva el bien? ¿Quién disfruta el bien? Nosotros. Las Sagradas Escrituras fueron escritas para que nosotros disfrutemos del bien. Y observe, para que le quede claro, Job capítulo 35, versículos 6 y 7, para que tengamos claridad en esto. Si haces lo malo, en nada afectas a Dios. Si aumentas tus pecados, tampoco le afectas. Si nosotros nos portamos mal, no va a afectar a Dios. Si haces el bien, ¿en qué lo beneficias? En nada. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos 100% de Dios. Dios seguirá viviendo por la eternidad. Nosotros sin Dios no seguiremos viviendo. Podemos darle ese aplauso más fuerte al Señor. Un día me hicieron esta pregunta: ¿es fácil seguir a Jesucristo? ¿Es fácil seguir a Jesús? No es tan fácil. Se lo voy a decir honestamente. No es tan sencillo. Cuando uno tiene un negocio y mira que aquel que por debajo de la mesa gana licitaciones, que por debajo de la mesa hace cosas y se le adjudican cosas, eso no es fácil y uno quiere hacerlo. Yo trabajé para una compañía donde sobornaban a los compradores. ¿Sabe qué es eso, verdad? Le daban una comisión al comprador. Y si usted es un dueño de un negocio y tiene a alguien que le trabaja, que le promueve el producto, ese es otro asunto. Pero aquí estamos hablando que alguien que le trabajaba a la compañía y nos compraba más caro a nosotros, porque aquí recibía una comisión. Eso se llama coima. Y eso es ilegal y eso es incorrecto. Y personas del gobierno y de toda empresa lo hacían. Entonces me decían, ¿y vos no lo vas a hacer? Le voy a decir algo, eso no era fácil. Y ahí, pero aquel fulano sí lo hace, ¿por qué vos no lo haces? ¿Por qué no me das? Entonces me voy a ir con aquel. Le digo, váyase. Pregúntenme si es fácil. No es fácil. No es fácil. Hasta que un día agarraron a un comprador, la empresa lo agarró y entonces cortó relaciones con la compañía. Y empezó una debacle, porque era una compañía que compraba 1/3 de la venta global y la empresa entró en crisis. Pero le voy a decir algo: Dios, queridos hermanos, no es deudor de nadie. Cuando usted y yo hacemos lo correcto, ¿sabe lo que va a ocurrir? Aún si usted está diciendo, yo quisiera hacer esto, Dios va a mirar con agrado lo que usted está haciendo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Donde otros no han podido hacerlo, usted lo va a lograr. Van a venir personas y le van a decir, no, es que ahí no se puede, ahí no se entra sin un conecte. Eso me dijeron a mí en esa compañía, aquí no se entra si no hay conecte. Yo me fui a orar y le dije, Señor, yo no tengo ningún conecte en esta tierra, pero tengo uno en el cielo. Usted, cuando empieza a hacer lo correcto, agradando a Dios, finalmente Dios lo que va a decir es, hijo mío, hija mía, porque estás haciendo lo correcto, ahora te va a venir una cosecha. ¿Y sabe qué va a ser la cosecha? Para bien. Y no solo para bien, sino que va a ser abundante su cosecha, porque usted está haciendo lo correcto. Y va a poder decir, lo logré. Lo logré. Entonces no será lo más fácil, pero será el mejor camino. El mejor camino. Este año pasado cumplí 40 años de vida. Y cuando el pastor David empezó a discipularnos, aunque él no sabía que nos estaba discipulando, yo tenía unos escasos 16 años.
y sus enseñanzas, que a propósito quiero animarle para que entre a YouTube y las busque. Eso era un programa, estamos subiendo los programas de radio, cuando él llamaba por teléfono. Hay veces estaba desde Corea llamándonos para hablarnos a través de la radio. Esas enseñanzas, trataba en la medida de lo posible de escucharlo cada día, lo que estaba hablando. Ese discipulado, le voy a decir algo, había momentos que yo decía, eso es muy difícil lo que está pidiendo el pastor David. Pero cuando entendía que era la palabra de Dios hablando a nuestras vidas, el Señor diciendo, obedezca. Y después cuando lo hacía, aunque me parecía difícil, complicado, terrible, cuando venía la cosecha del fruto, entonces decía, este es el mejor camino. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. De hecho nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero no solo nos dejó ahí, vas a tener aflicciones. Pero ¿sabe lo que nos terminó diciendo? Y eso es algo que el Señor quiere decirle en esta noche a usted. Pero confíen, Él ha vencido al mundo. El mundo está vencido. Usted va a ganar si permite que Dios haga la obra en su vida y usted hace lo correcto. Entonces, como Jesucristo, vamos a terminar diciendo, lo logré para la gloria del Señor. Amén. Como Él venció, usted y yo también venceremos. Hoy está aquí en esta tarde y yo quiero animarle para que no salga de este lugar sin hacer un compromiso. Un compromiso donde usted le dice al Señor, ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Y usted puede tener 50 años de ser cristiano. Logramos grabar media hora con el pastor José Silva y vamos a estar subiendo todos los mensajes que él grabó. Se llaman 90 años de sabiduría. Lo estábamos escuchando, el pastor Gary, estábamos en mi casa grabándolo y estábamos escuchando las cosas que este hombre decía. Y cuando terminamos me dice el pastor Gary, qué bárbaro, media hora de puro jugo de verdad, de pura sabiduría de verdad. ¿Y sabe qué es lo que básicamente él dice? Obedezca. Si lo entiende, obedezca. Si no lo entiende, de todas maneras, obedezca, porque nos va a ir bien. Salga de acá, de este lugar, diciéndole al Señor, yo te voy a obedecer. No va a ser sencillo. Jesucristo estaba ahí frente a esa cruz. Yo me imagino parado. Permítame suponer un momento. Él podía ver como la película de lo que iba a pasar. Estaba ahí mirando todo lo que venía. Y bíblicamente eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. El gozo puesto delante de él. Podía ver la película de lo que iba a pasar, de lo que le iba a acontecer, diciendo, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo por favor. Aunque él no quería pasar por esa cruz, él dio los pasos. Muchas veces será una cruz, cosas que vamos a hacer. Pero finalmente, queridos hermanos, va a venir un tiempo de gozo sobre su vida. Habían momentos donde yo sufría molestia de ver cómo el malo prosperaba. Eso es lo que dice el Salmo 73. Y dice el salmista, casi caigo hasta que fui al santuario, hasta que fui a la presencia del Señor y me di cuenta de la recompensa de ellos, que finalmente van a terminar cosechando. Pero usted y yo, cuando hacemos la voluntad de Dios, como Jesús hizo la voluntad de su Padre, vamos a cosechar para bien. Y la herencia, que esto es lo más interesante, la herencia que usted recibió quizás de alcoholismo, tal vez usted miró, porque somos jóvenes, nos han dicho, yo miré a mi padre ver pornografía, y otros que están diciendo, lo veo ver pornografía, herencias de pornografía, hijos que miraron al papá o a la mamá meterse al cuarto matrimonial con una persona que no es su cónyuge. Esas herencias de divorcio, de infidelidad, de maldición,
se van a terminar en su vida. Y la herencia que usted va a dejar son herencias de bendición, herencias de vida eterna, herencias que van a alcanzar a sus hijos, a los hijos de sus hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por 1000 generaciones el Señor le va a visitar. Pero si obedecemos, si le obedecemos.